La decisión de abandonar la iglesia no fue fácil. Habían pasado 3 semanas desde que Martín y yo llegamos ahí. 3 semanas de relativa seguridad entre esas paredes de piedra que parecían impenetrables. Pero los suministros se agotaban rápidamente y la desesperación comenzaba a hacer mella en todos nosotros. Éramos 8 personas en total, incluyendo a una pareja mayor, 2 hermanos adolescentes, una mujer con un bebé, Martín y yo. El padre Miguel, que había estado cuidando la iglesia cuando todo comenzó, había muerto la semana anterior por una infección que no pudimos tratar. Su cuerpo aún estaba en el sótano, envuelto en sábanas, porque no nos atrevíamos a salir para enterrarlo. El olor comenzaba a filtrarse hacia arriba, mezclándose con el aroma a velas derretidas y miedo rancio. Cada día que pasaba, las discusiones se volvían más acaloradas. Algunos querían quedarse hasta que llegara ayuda. Otros, como Martín, insistían en que no iba a llegar ninguna ayuda. No van a venir por nosotros, decía con esa voz ronca que había desarrollado después de gritar durante horas cuando vio a su hermana transformarse. Tenemos que ser nosotros quienes salgamos. Martín había sido militar antes de todo esto. Lo notabas en la forma en que observaba constantemente las ventanas, cómo revisaba las barricadas cada pocas horas, la manera metódica en que racionaba la comida. Era unos 10 años mayor que yo, con cicatrices en las manos que hablaban de una vida dura incluso antes del florecimiento. Nunca hablaba mucho de su pasado, pero cuando lo hacía, mencionaba lugares que sonaban lejanos y peligrosos. Había algo en sus ojos, una dureza que me hacía sentir más seguro, pero también me recordaba constantemente que estábamos en guerra, una guerra que estábamos perdiendo. Durante esas 3 semanas había observado cómo el mundo exterior seguía transformándose. Desde las ventanas altas de la iglesia podíamos ver cómo las estructuras anaranjadas crecían cada día, extendiéndose como dedos sobre los edificios del pueblo. Las luces eléctricas se habían apagado hace tiempo. Por la noche, solo ese resplandor enfermizo iluminaba las calles vacías. Y durante el día veíamos ocasionalmente a los infectados moviéndose entre las ruinas, trabajando en algo que no podíamos comprender desde nuestra distancia. La conversación que cambió todo ocurrió una mañana cuando los últimos restos de comida enlatada fueron distribuidos. Media lata de frijoles para cada uno. Eso era todo lo que quedaba. La mujer con el bebé, Carmen, lloraba silenciosamente mientras intentaba amamantar a su hijo, pero era obvio que su leche se estaba secando por la desnutrición. Los hermanos adolescentes, Diego y Lucas, discutían en voz baja sobre si deberían intentar llegar a la casa de sus abuelos en el pueblo vecino. La pareja mayor, los señores Herrera, simplemente se sentaba en silencio, tomados de la mano, con esa resignación que solo viene cuando has vivido lo suficiente para saber que algunas situaciones no tienen solución fácil. Fue entonces cuando Martín me llamó aparte. «Necesito hablar contigo», dijo, señalando hacia una esquina apartada de la iglesia. Su tono era serio, más de lo habitual. Cuando nos alejamos de los demás, pude ver en sus ojos esa determinación que había aprendido a reconocer. Era la misma mirada que tenía cuando decidía reforzar una barricada o cuando organizaba los turnos de vigilancia. Pero esta vez había algo más, algo que me hizo saber que lo que estaba a punto de proponer cambiaría todo. «He estado observando el puesto militar», comenzó, su voz apenas audible para que los demás no pudieran escuchar. «El que está a unos 3 kilómetros hacia el este. ¿Lo viste cuando llegamos?» Asentí. Era imposible no haberlo visto. Una instalación con vehículos blindados, torres de vigilancia y esas luces potentes que barrían el área durante toda la noche. «Está abandonado», continuó Martín. «O al menos parcialmente. He estado observando con los binoculares del padre Miguel durante una semana. Veo movimiento, pero no mucho. Y no es movimiento humano normal». Hizo una pausa dejando que procesara esta información. «Creo que está infectado, pero no completamente tomado. Podría haber suministros ahí, vehículos, combustible, equipo médico». La idea me aterrorizó inmediatamente. Salir de la seguridad relativa de la iglesia era una cosa, pero dirigirse deliberadamente hacia una instalación militar infectada era otra completamente diferente. «Es un suicidio», protesté. Martín negó con la cabeza. «Es nuestra única opción. Mira a tu alrededor. Carmen está muriendo de hambre y su bebé con ella. Los hermanos no van a durar otra semana, y nosotros tampoco». Durante los siguientes 2 días, Martín me explició su plan con detalle militar. Habíamos observado que los infectados en el puesto tenían patrones de movimiento predecibles. Durante las horas más calientes del día, entre las 2 y las 4 de la tarde, la mayoría se congregaba en las áreas sombreadas, volviéndose menos activos. «Es cuando atacaremos», explicó, trazando un mapa rudimentario en el suelo polvoriento. «Entraremos por el lado norte, donde la cerca está parcialmente derribada. Buscaremos el depósito de suministros, tomaremos lo que podamos cargar y saldremos por el mismo punto». Me mostró la ruta de escape que había planificado, usando las ondulaciones del terreno y un pequeño bosque para ocultarse. «¿Y si nos detectan?», pregunté.
Su expresión se endureció. Por eso vamos solo tú y yo. Si algo sale mal, uno puede distraer mientras el otro escapa. Es mejor arriesgar 2 vidas que 8. La lógica era brutal pero innegable. Sin embargo, una parte de mí sabía que si las cosas salían mal, Martín sería quien se quedaría atrás. Era el tipo de hombre que haría eso sin dudarlo. La mañana de la misión, desperté con nudos en el estómago. Habíamos decidido no decirles a los demás exactamente a dónde íbamos, solo que saldríamos a buscar suministros. Carmen me abrazó antes de partir, susurrándome una oración al oído. Sus manos temblaban y pude sentir lo delgada que se había vuelto durante esas semanas. Por favor, regresen, dijo, con su bebé durmiendo contra su pecho. No podemos perder a nadie más. Los hermanos Herrera nos despidieron con una solemnidad que me recordó a un funeral. Diego, el mayor de los dos, me estrechó la mano con una firmeza que intentaba ocultar su miedo. Si no regresan para el anochecer, dijo, sabremos qué pasó. Era una declaración simple y terrible. No habría búsquedas de rescate, no habría segundas oportunidades. O regresábamos con suministros o simplemente no regresábamos. Martín revisó nuestro equipo una última vez. 2 mochilas vacías, un cuchillo militar que había encontrado en la sacristía, una pistola con 6 balas que había estado guardando y un par de walkie-talkies de corto alcance que habían pertenecido al padre Miguel. El viaje hacia el puesto militar fue una experiencia surrealista. Hacía semanas que no salíamos de la iglesia y el mundo exterior se había transformado aún más de lo que habíamos visto desde las ventanas. Los árboles a lo largo del camino estaban cubiertos de esa sustancia anaranjada que pulsaba suavemente, como venas gigantescas. El aire estaba cargado de esporas que brillaban bajo la luz del sol, creando un efecto casi hermoso si no supieras lo que significaba. Nos movíamos lentamente, deteniéndonos cada pocos cientos de metros para escuchar y observar. Martín iba adelante, su postura tensa pero controlada, cada movimiento calculado para minimizar el ruido. Yo lo seguía, tratando de imitar su técnica, pero sintiéndome torpe y ruidoso en comparación. El silencio del mundo era lo más inquietante. No había pájaros, no había insectos, no había ese murmullo constante de la vida que antes dábamos por sentado. Solo el sonido ocasional de algo desplomándose a la distancia, o ese sutil siseo que habíamos aprendido a asociar con la presencia de los infectados. A medida que nos acercábamos al puesto, el olor se intensificaba, dulce y empalagoso, como fruta podrida mezclada con productos químicos. 1 hora antes de llegar al puesto, Martín me hizo señas para que me detuviera. Estábamos en una pequeña colina que nos daba una vista clara de la instalación. Sacó los binoculares y me los pasó después de varios minutos de observación. Lo que vi me quitó el aliento. La base militar parecía una herida infectada en el paisaje. Las estructuras fúngicas se habían extendido sobre los edificios como una segunda piel anaranjada, pero la infraestructura básica permanecía intacta. Los vehículos seguían allí, 2 camiones militares, un jeep y algo que parecía ser una ambulancia, y moviéndose entre ellos veía las siluetas de los infectados. No muchos, tal vez una docena, pero suficientes para hacer de esto una misión casi imposible. ¿Los ves?, susurró Martín. Asentí, pasándole los binoculares de vuelta. Nota cómo se mueven. No es aleatorio. Están patrullando, como si todavía tuvieran algún recuerdo de protocolo militar. Era cierto, los infectados se movían en patrones que sugerían organización, propósito. Era más aterrador que si hubieran estado deambulando sin rumbo. Significaba que el florecimiento no solo conservaba algunos aspectos de la personalidad humana, sino que los utilizaba. Esperamos hasta las 2 de la tarde, observando y confirmando los patrones de movimiento que Martín había identificado. Efectivamente, cuando el sol alcanzó su punto más alto, la mayoría de los infectados se retiraron a las zonas sombreadas entre los edificios. Era nuestro momento. Recuerda, me dijo Martín por última vez. Entramos, vamos directo al depósito de suministros. Señaló un edificio específico. Llenamos las mochilas con lo esencial. Medicina, comida, agua. 15 minutos máximo. Si algo sale mal, nos separamos y nos encontramos de vuelta en la colina. ¿Entendido? Asentí, aunque mi boca estaba tan seca que dudaba poder hablar. Revisamos nuestros equipos una vez más. Nos aseguramos de que los walkie-talkies funcionaran y comenzamos nuestro descenso hacia la base. Cada paso me acercaba más a lo que podía ser mi muerte, pero también a la posibilidad de salvar las vidas de las personas que habíamos dejado atrás. La ironía no se me escapó. Estaba arriesgando todo por personas que apenas conocía, pero que se habían convertido en mi nueva familia en este mundo destrozado. El perímetro de la base estaba marcado por una cerca de alambre de púas que, como Martín había observado, estaba parcialmente derribada en el lado norte. Las secciones caídas estaban cubiertas por esa sustancia anaranjada, como si el florecimiento hubiera deliberadamente abierto una entrada. Nos deslizamos a través del agujero y inmediatamente sentí un cambio en el ambiente. El aire era más espeso aquí,
cargado con una concentración más densa de esporas. A través de las máscaras improvisadas que llevábamos, podía saborear ese dulzor enfermizo que asociaba con la infección. Martín me hizo una seña y comenzamos a movernos hacia el depósito, manteniéndonos pegados a las paredes de los edificios, evitando las áreas abiertas donde podríamos ser vistos. El depósito estaba solo a unos 100 metros de distancia, pero cada paso se sentía como 1 kilómetro. Podía ver a uno de los infectados a unos 20 metros, de pie inmóvil en la sombra entre 2 vehículos. Su cuerpo estaba grotescamente transformado, con extremidades alargadas y esa característica palidez translúcida. Pero lo más perturbador era su postura, erecto, alerta, como si estuviera haciendo guardia. Llegamos al depósito sin ser detectados, y Martín forzó silenciosamente la puerta. El interior estaba oscuro y relativamente fresco, un alivio después del calor opresivo del sol. Encendimos nuestras linternas con los haces más bajos posibles y comenzamos a revisar las estanterías. Era como encontrar un tesoro. Antibióticos, analgésicos, vendajes, solución salina, incluso algunas raciones militares que parecían estar en buen estado. Trabajamos en silencio, llenando nuestras mochilas metódicamente, eligiendo los artículos más valiosos para nuestro grupo. Medicinas para el bebé de Carmen, suministros de primeros auxilios, comida que podría durar semanas si la racionábamos cuidadosamente. Por un momento permití que creciera una pequeña esperanza en mi pecho. Tal vez lo lograríamos. Tal vez regresaríamos a la iglesia como héroes, con los suministros que necesitábamos para sobrevivir unas semanas más. Tal vez habríamos comprado tiempo suficiente para encontrar una solución más permanente. Pero en este nuevo mundo, la esperanza era un lujo peligroso. Siempre había un precio que pagar. El precio llegó en forma de un sonido que me heló la sangre. Ese silbido melódico que habíamos aprendido a temer. Venía desde fuera del depósito y se acercaba. Martín y yo intercambiamos miradas de pánico. Habíamos sido detectados. ¿Cuántos?, susurré, aunque ya sabía que la respuesta no importaría. 1 o 10, estábamos en desventaja. Martín se dirigió cautelosamente hacia la ventana y echó un vistazo. Su expresión lo dijo todo. Estábamos rodeados. 5, tal vez 6, murmuró. Están convergiendo hacia este edificio. Nos quedaban 2 opciones, pelear o correr. Con solo 6 balas y un cuchillo, pelear era suicidio. Pero correr significaba abandonar los suministros por los que habíamos arriesgado todo. Martín tomó la decisión por ambos. Se quitó la mochila, ya medio llena, y me la entregó junto con la suya. Tú llevas esto, dijo con una finalidad que me aterrorizó. Yo los distraigo. Cuando veas tu oportunidad, corres hacia el punto de encuentro. Antes de que pudiera protestar, ya estaba revisando su pistola, contando las balas que le quedaban. Su rostro tenía esa expresión que había visto antes, cuando tomaba decisiones difíciles. Era la cara de un hombre que ya había aceptado su destino. No, susurré desesperadamente. Pero Martín ya había tomado su decisión. No voy a dejarte aquí. Él me agarró del brazo con una fuerza que dolía. Escúchame bien, dijo, su voz baja pero intensa. Esas personas en la iglesia dependen de nosotros. Carmen y su bebé van a morir si no llevamos estos medicamentos. Los hermanos, los Herrera, todos van a morir. Sus ojos se clavaron en los míos. Una de las 2 mochilas es mejor que ninguna. Un sobreviviente es mejor que 0. Tú eres más joven, más rápido. Tienes más posibilidades de llegar. El sonido de los infectados se acercaba más. Pude escuchar sus pasos irregulares sobre el concreto, ese arrastrarse antinatural que me erizaba la piel. Cuando escuches los disparos, continuó Martín, corres hacia la cerca norte. No mires atrás, no te detengas. Llegas a la iglesia y cuidas a esa gente. Era una despedida, aunque ninguno de los 2 lo dijéramos en voz alta. Me entregó las llaves del jeep que habíamos visto afuera. Por si tienes la oportunidad, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Always wanted to go out fighting anyway. Martín se dirigió hacia la puerta del depósito, respiró profundamente y de repente la abrió de par en par. El primer disparo resonó como un trueno en el aire quieto de la tarde, luego otro y otro. Gritos que no sonaban completamente humanos llenaron el aire. Era mi señal. Cargando las 2 mochilas, corrí hacia la ventana trasera del depósito que habíamos identificado como ruta de escape alternativa. Era pequeña, pero lo suficientemente grande para que pudiera pasar con esfuerzo. Me deslicé a través de ella, sintiendo cómo el metal rasgaba mi camisa y arañaba mi espalda. El peso de las 2 mochilas me desequilibraba, haciendo que cada movimiento fuera torpe y desesperado. Caí al suelo del otro lado y rodé, tratando de absorber el impacto. Los disparos continuaban, pero ahora más espaciados. Martín estaba conservando munición, eligiendo sus blancos cuidadosamente. Me obligué a ponerme de pie y comencé a correr, sorteando obstáculos mientras el combate rugía detrás de mí. Cada segundo que pasaba,
Cada disparo que escuchaba me recordaba el precio que Martín estaba pagando por mi escape. Había corrido unos 200 metros cuando escuché el último disparo. Después de eso, solo silencio. Un silencio que se sentía como el fin del mundo. Me detuve involuntariamente, jadeando, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. Sabía lo que significaba ese silencio. Martín había agotado su munición, había agotado su tiempo, había agotado su vida. El sonido que siguió fue peor que cualquier disparo. Ese silbido colectivo de los infectados, ahora sin oposición, ahora libres para hacer lo que hacían con los humanos que capturaban. No era solo muerte lo que le esperaba a Martín, era transformación. Se convertiría en una de esas cosas que habíamos estado evitando. La idea me hizo vomitar allí mismo, entre unos arbustos marchitos. Mi cuerpo se rebeló contra el horror de perder al único amigo real que tenía en este mundo destruido, pero no podía detenerme, no podía permitir que su sacrificio fuera en vano. Me limpié la boca con la manga y seguí corriendo, ahora con renovada desesperación. El peso de las mochilas se volvía insoportable a medida que corría por terreno irregular hacia la cerca perimetral. Cada paso era una lucha, cada respiración una bocanada de aire cargado de esporas que me quemaba la garganta. Llegué a la cerca norte y me deslicé a través del mismo agujero por el que habíamos entrado, pero ahora solo. El contraste era brutal. Hace una hora éramos dos, teníamos esperanza, teníamos un plan. Ahora era solo yo, cargando el peso literal y figurativo de la misión fallida de Martín. Comencé el ascenso hacia la colina donde habíamos estado observando, pero mis piernas temblaban por el esfuerzo y la adrenalina. A mitad de camino escuché algo que me hizo detenerme en seco. El sonido de un motor arrancando. Miré hacia atrás y vi uno de los camiones militares saliendo de la base, dirigiéndose en mi dirección. Al volante podía distinguir una figura, pero incluso a esta distancia sabía que no era humana. Los movimientos eran demasiado rígidos, demasiado mecánicos. El florecimiento había aprendido a operar vehículos. O peor aún, había conservado ese conocimiento de sus huéspedes humanos. Dejé caer una de las mochilas, manteniendo solo la que tenía los medicamentos más críticos, y corrí como nunca había corrido en mi vida. El terreno era empinado y traicionero, lleno de rocas sueltas que amenazaban con hacerme tropezar en cada paso. Detrás de mí, el sonido del motor se acercaba, acompañado por ese silbido que ahora sabía que era su forma de comunicarse entre ellos. Estaban coordinando una cacería. No era solo supervivencia lo que buscaban, era algo más deliberado, más inteligente. Llegué a la cima de la colina, mis pulmones ardiendo por el esfuerzo, y miré hacia atrás una última vez. El camión se había detenido en la base de la colina, aparentemente incapaz de subir por el terreno escarpado. Pero las figuras que salieron de él no tenían esa limitación. Eran 3 infectados, moviéndose con una agilidad que desafiaba su apariencia deteriorada, empezando a escalar hacia mi posición. Tenía tal vez 5 minutos de ventaja, y eso sí tenía suerte. Era tiempo suficiente para llegar al otro lado de la colina, pero no para regresar a la iglesia. Necesitaba encontrar otro escondite, al menos temporalmente. Descendí por el lado opuesto de la colina tratando de poner la mayor distancia posible entre mis perseguidores y yo. El terreno aquí era diferente, más boscoso, con vegetación densa que podría proporcionarme cobertura, pero también estaba más infectado. Los árboles mostraban signos avanzados de colonización por el florecimiento, con esas características venas anaranjadas pulsando bajo la corteza. El aire era más espeso, más difícil de respirar incluso con la máscara improvisada. Encontré lo que parecía ser un pequeño arroyo seco y lo seguí, usando el lecho rocoso para ocultar mis huellas. El agua que alguna vez había corrido aquí ahora era solo una sustancia viscosa de color naranja que se movía lentamente como sangre espesa. Era repugnante, pero el lecho del arroyo me proporcionaba un camino oculto hacia el oeste, lejos tanto de la base militar como de mis perseguidores inmediatos. Después de lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos, me detuve para escuchar. El silencio era total. O había perdido a mis perseguidores, o se habían vuelto tan eficientes en su caza que ya no hacían ruido. Ninguna de las dos opciones me tranquilizaba. Seguí el arroyo durante otro kilómetro antes de atreverme a salir de su cauce y buscar un lugar para descansar temporalmente. Encontré una pequeña cueva, más bien una hendidura en las rocas, que me proporcionaba algo de protección. Me acurruqué allí, abrazando la mochila con los suministros médicos como si fuera un salvavidas. El silencio se había vuelto opresivo. No había sonidos de búsqueda, no había silbidos de comunicación, nada que indicara que los infectados seguían persiguiéndome activamente. Pero tampoco había sonidos naturales. No hay pájaros, insectos o el murmullo del viento entre las hojas. Solo ese silencio antinatural que el florecimiento parecía imponer sobre el mundo. Mientras esperaba, tratando de calmar mi respiración y planificar mi próximo movimiento, no podía dejar de pensar en Martín. En sus últimos momentos,
rodeado por esas cosas, sabiendo que había elegido morir como humano en lugar de vivir como algo más. Su sacrificio me había salvado, pero también me había cargado con una responsabilidad que me abrumaba. Llegar a la iglesia con esos suministros, mantener vivas a esas personas, justificar de alguna manera su muerte. La culpa me golpeó como una ola. Debería haber insistido más en que no nos separáramos. Debería haber encontrado otra manera. Debería haber sido yo quien se quedó atrás. Martín tenía más experiencia, más conocimientos militares, más posibilidades de mantener vivo al grupo a largo plazo. Yo era solo un vendedor de electrónicos que había tenido suerte hasta ahora. ¿Qué podía ofrecer realmente a los supervivientes en la iglesia? Estos pensamientos me atormentaban mientras permanecía oculto en mi pequeño refugio. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas que se confundían inquietantemente con el brillo de las estructuras fúngicas en la distancia. Pronto sería de noche y tendría que tomar una decisión. Intentar regresar a la iglesia en la oscuridad con todos sus peligros o pasar la noche aquí y arriesgarme a que mis perseguidores me encontraran al amanecer. Ninguna opción era buena. Pero quedarme significaba dejar a Carmen y su bebé esperando medicamentos que podrían salvar sus vidas. Significaba dejar que el sacrificio de Martín fuera inútil. Decidí moverme al anochecer usando la oscuridad como cobertura, pero aprovechando los últimos rayos de luz para orientarme. Salí de mi escondite y comencé a caminar hacia lo que esperaba fuera la dirección de la iglesia. Sin Martín para guiarme, tenía que depender de mi propio sentido de orientación, que nunca había sido particularmente bueno. La mochila parecía más pesada con cada paso, pero me negaba a abandonar ninguno de los suministros médicos. Cada antibiótico, cada vendaje, cada ampolla de medicina podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para alguien en la iglesia. Después de una hora de caminata cautelosa, reconocí un grupo de árboles que recordaba de nuestro viaje matutino. Estaba en la dirección correcta, pero aún me quedaban varios kilómetros. El paisaje nocturno era surrealista. Las estructuras fúngicas brillaban con su propia luz, creando un paisaje alienígena que pulsaba como un organismo vivo. Ocasionalmente veía siluetas moviéndose en la distancia, pero no podía determinar si eran infectados o simplemente mi imaginación jugando trucos en la penumbra. Me mantuve alejado de cualquier fuente de luz, navegando por instinto y esperanza. Era casi medianoche cuando finalmente vi las torres de la iglesia recortadas contra el cielo estrellado. El alivio que sentí fue tan intenso que casi me hizo colapsar. Había llegado. Había cumplido la misión. Los suministros estaban a salvo y pronto estarían en manos de las personas que los necesitaban. Pero cuando me acerqué más, noté algo que me llenó de una nueva forma de terror. No había luces en las ventanas, no había sonidos de vida humana. La iglesia estaba completamente silenciosa y oscura, como si hubiera sido abandonada. ¿Habían huido los demás? ¿Los habían encontrado los infectados? ¿Había llegado demasiado tarde? Me acerqué cautelosamente a la puerta principal, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse a kilómetros de distancia. Toqué suavemente usando el código que habíamos establecido. 3 golpes cortos, una pausa, 2 golpes largos. Esperé. Nada. Repetí la secuencia. Seguía siendo silencio total. La posibilidad de que hubiera perdido a todos, de que el sacrificio de Martín hubiera sido por nada, me llenó de una desesperación tan profunda que me dejó sin aliento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuché movimiento del otro lado de la puerta. Pasos cautelosos, susurros. Luego la voz de Diego, uno de los hermanos. ¿Quién está ahí? Soy yo, susurré, mi voz ronca por el agotamiento. He vuelto. El sonido de barricadas siendo removidas, cerrojos siendo abiertos. La puerta se abrió una rendija y el rostro pálido de Diego apareció, iluminado por una vela que sostenía con mano temblorosa. Sus ojos se abrieron con sorpresa y alivio cuando me vio. «Estás vivo», susurró, abriendo la puerta lo suficiente para que entrara. Pensamos, cuando no regresaron antes del anochecer, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Le mostré la mochila. Tengo medicamentos, tengo comida. Diego me ayudó a entrar, volviendo a asegurar la puerta inmediatamente. Los demás se habían reunido en la nave principal, despertados por el ruido de mi llegada. Carmen se acercó corriendo, sus ojos buscando desesperadamente detrás de mí. «¿Dónde está Martín?», preguntó, aunque creo que ya conocía la respuesta por mi expresión. No regresó, fue todo lo que pude decir. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito de dolor. Carmen se desplomó en uno de los bancos de madera, su bebé llorando en sus brazos como si pudiera sentir la desesperación de su madre. Los señores Herrera se acercaron lentamente, sus rostros marcados por una comprensión silenciosa de lo que había ocurrido. Lucas, el hermano menor de Diego, tenía los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. «¿Cómo?», preguntó Diego finalmente, su voz apenas audible en el eco de la iglesia. Les conté todo. La misión al puesto militar, cómo habíamos sido detectados,
El último sacrificio de Martín para que yo pudiera escapar con los suministros. Mientras hablaba, abrí la mochila y comencé a distribuir los medicamentos. Antibióticos para el bebé de Carmen, analgésicos para el señor Herrera, que había estado sufriendo de dolor de muelas, suministros para curar las pequeñas heridas que todos habíamos acumulado durante estas semanas. Cada artículo que sacaba de la mochila era una pequeña victoria ganada con la sangre de Martín. «No puedo creerlo», murmuró Carmen, tomando los antibióticos pediátricos con manos temblorosas. «Martín realmente hizo esto por nosotros, por mi bebé». Su voz se quebró en la última palabra. Las siguientes horas fueron una mezcla extraña de duelo y esperanza. Lloramos a Martín, pero también celebramos silenciosamente los suministros que había hecho posibles. Carmen pudo alimentar a su bebé con algunas de las fórmulas nutritivas que habíamos encontrado. Los señores Herrera compartieron una de las raciones militares, la primera comida completa que habían tenido en días. Lucas y Diego organizaron los suministros restantes, calculando cuidadosamente cuánto tiempo podrían durarnos si los racionábamos apropiadamente. Tal vez 2 semanas, estimó Diego. 3 si somos muy cuidadosos. Era más tiempo del que habíamos tenido antes, pero no era una solución permanente. Sabíamos que eventualmente tendríamos que salir otra vez, buscar más recursos, encontrar una solución a largo plazo. Pero por ahora, por primera vez en semanas, podíamos respirar. Martín nos había comprado tiempo precioso con su vida. Mientras los demás se acomodaban para intentar dormir un poco, me quedé despierto, montando guardia y procesando todo lo que había pasado durante ese horrible día. El amanecer me encontró aún despierto, observando por una de las ventanas altas cómo el mundo exterior seguía transformándose. Las estructuras fúngicas parecían haber crecido durante la noche, extendiéndose como dedos hacia el cielo. Pero había algo más, movimiento en las calles, infectados que se dirigían hacia el sur, en grupos organizados como si respondieran a alguna llamada que no podíamos escuchar. «¿Qué están haciendo?», preguntó Diego, que se había despertado y se había unido a mi vigilia. «No lo sé», respondí honestamente, «pero es como si estuvieran migrando, como si tuvieran un destino específico». Observamos durante 1 hora, documentando mentalmente los patrones de movimiento. Todos iban en la misma dirección, hacia el sur, hacia las montañas. No parecían estar buscando supervivientes, simplemente pasaban por el pueblo como si tuvieran una misión más importante que cumplir. Carmen se despertó y se unió a nosotros, su bebé durmiendo pacíficamente después de haber recibido medicina durante la noche. «Se ve mejor», dije señalando al bebé. «Los antibióticos están funcionando». Durante los siguientes 3 días mantuvimos una rutina cautelosa. Racionábamos la comida cuidadosamente, cuidábamos a los enfermos y observábamos el mundo exterior desde la seguridad de nuestro refugio. El flujo de infectados hacia el sur continuaba, aunque menos intensamente. Era como si la mayoría ya hubiera pasado, dirigiéndose hacia algún destino desconocido. En el 4.º día, Lucas hizo una observación inquietante. «No han pasado infectados en las últimas 6 horas», dijo durante una de nuestras reuniones matutinas. Tenía razón. El movimiento constante que habíamos observado durante días se había detenido completamente. Las calles estaban vacías, silenciosas. «¿Es bueno o malo?», preguntó Carmen. Ninguno de nosotros tenía una respuesta. Por un lado, la ausencia de infectados en el área inmediata nos daba una sensación de seguridad relativa. Por otro lado, no sabíamos qué había causado esta migración masiva, y la incertidumbre era aterradora. El señor Herrera, que había permanecido mayormente silencioso desde la muerte de Martín, finalmente habló. «Creo que es hora de considerar movernos también». La idea de abandonar la iglesia provocó un debate intenso. Habíamos estado allí durante semanas. Era nuestro hogar, nuestro refugio, el lugar donde habíamos aprendido a sobrevivir juntos, pero los argumentos del señor Herrera eran convincentes. Los suministros que Martín había conseguido no durarían para siempre, y si los infectados se habían movido masivamente hacia el sur, tal vez había una razón. Tal vez sabían algo que nosotros no. «Podríamos dirigirnos hacia el norte», sugirió, «hacia las montañas. El frío podría ralentizar la infección, como hemos visto que sucede en invierno». Era una idea arriesgada, pero no más arriesgada que quedarse y esperar a morir de hambre. Durante todo el día discutimos planes, rutas, contingencias. Diego sugirió que enviáramos a alguien como explorador primero, pero después de lo que le había pasado a Martín, nadie quería arriesgar otra vida. Carmen propuso que nos fuéramos todos juntos, como familia. «Si morimos», dijo, «morimos juntos. Si sobrevivimos, sobrevivimos juntos». Había una lógica simple pero poderosa en sus palabras. Esa noche tomamos la decisión final. Partiríamos al amanecer dirigiéndonos hacia el norte, hacia las montañas que se veían a la distancia. Empacamos todo lo que podíamos llevar. Los suministros médicos restantes, la poca comida que quedaba, algunas mantas y las pocas armas que teníamos.
El señor Herrera había encontrado un mapa viejo en la sacristía que mostraba las rutas de montaña. No era detallado, pero era mejor que navegar a ciegas. Martín habría estado orgulloso, dijo Diego mientras cerrábamos las mochilas. Nos enseñó que quedarse inmóvil es morir lentamente, que hay que seguir luchando. Era cierto. Durante nuestras semanas juntos, Martín había insistido constantemente en que la supervivencia requería adaptación, movimiento, la voluntad de tomar riesgos calculados. Quedarnos en la iglesia indefinidamente no era supervivencia, era solo postergar lo inevitable. Esa noche dormimos poco, todos nerviosos por lo que vendría, pero también había algo de emoción, una sensación de que finalmente estábamos tomando control activo de nuestro destino en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias. El amanecer llegó demasiado pronto y no lo suficientemente rápido. Realizamos una última verificación de nuestros suministros, cerramos con llave las puertas de la iglesia, un gesto simbólico más que práctico, y comenzamos nuestra caminata hacia el norte. Los primeros kilómetros fueron fáciles, siguiendo caminos rurales que conocíamos. El paisaje estaba infectado pero no densamente poblado por los infectados mismos. Veíamos ocasionalmente estructuras fúngicas pequeñas, creciendo en árboles o envolviendo granjas abandonadas, pero nada como las enormes formaciones que habíamos visto en el pueblo. Carmen llevaba a su bebé en una mochila improvisada y todos nos turnábamos ayudando a los señores Herrera cuando el terreno se volvía más difícil. Era extraño, después de semanas de confinamiento, estar caminando libremente bajo el cielo abierto. Aterrador, sí, pero también liberador. Después de 3 horas de caminata, llegamos a una granja abandonada que decidimos explorar. Las estructuras parecían intactas y había un pozo que podría proporcionarnos agua fresca. La granja resultó ser un hallazgo valioso. El pozo tenía agua limpia. Había algunas herramientas útiles en el granero y encontramos evidencia de que otros supervivientes habían pasado por allí recientemente. Restos de fogata, algunas latas vacías, marcas en las paredes que parecían ser una especie de sistema de comunicación. «Mira esto», dijo Lucas, señalando un mensaje garabateado en la pared del establo. «Familia de 5, rumbo norte hacia las montañas. Día 127 desde el inicio. Si leen esto, sigan el arroyo hacia el paso de montaña. Esperanza en la altura». Era la primera evidencia concreta que teníamos de que otros grupos de supervivientes habían tenido la misma idea que nosotros. El mensaje estaba fechado solo una semana atrás. «No estamos solos», murmuró Carmen, tocando las palabras con sus dedos. «Hay otros como nosotros». El descubrimiento nos llenó de renovada esperanza. Si una familia había logrado llegar hasta aquí y continuar hacia las montañas, tal vez nosotros también podríamos hacerlo. Decidimos pasar la noche en la granja, aprovechando el refugio sólido y la oportunidad de descansar antes de continuar hacia terreno más difícil. Durante la noche, mientras montábamos guardia por turnos, observamos algo inquietante: luces en la distancia moviéndose hacia el sur. No eran las luces naturales de las estructuras fúngicas, sino algo más brillante, más artificial. «Vehículos», susurró Diego durante su turno de guardia, despertándome. «Al menos 3, tal vez 4, se mueven en convoy». Observamos las luces hasta que desaparecieron en la distancia, dirigiéndose en la dirección opuesta a la nuestra. «¿Militares?», preguntó Carmen cuando le contamos por la mañana. Era posible. Tal vez había bolsillos de resistencia organizada, grupos militares que aún funcionaban, o tal vez eran infectados que habían aprendido a operar vehículos de manera más eficiente. No había forma de saberlo sin acercarse, y ninguno de nosotros estaba dispuesto a arriesgar un encuentro. Nuestra estrategia era simple: evitar todo contacto, humano o no humano, hasta que llegáramos a las montañas. El plan del señor Herrera era llegar a las altitudes más altas donde el frío podría protegernos, al menos temporalmente. Era una esperanza delgada, pero era todo lo que teníamos. Al segundo día de viaje, el terreno comenzó a cambiar. Las colinas se volvían más pronunciadas, los árboles más dispersos. El aire era más fresco y, notablemente, las manifestaciones del florecimiento eran menos densas. Las manchas anaranjadas en la vegetación eran más pequeñas, menos vibrantes. «Está funcionando», dijo el señor Herrera con satisfacción. «El frío realmente lo ralentiza». Era alentador, pero también sabíamos que estábamos entrando en territorio más peligroso de otras maneras. El clima de montaña podía ser mortal, especialmente para un bebé. Las temperaturas nocturnas ya estaban bajando significativamente. Carmen había envuelto a su hijo en todas las mantas que podíamos conseguir, pero aún se preocupaba por el frío. Durante nuestro descanso del mediodía encontramos algo inesperado: huellas humanas frescas en el barro cerca de un pequeño arroyo. Al menos 3 personas, tal vez 4, caminando en la misma dirección que nosotros. «La familia del mensaje», sugirió Lucas esperanzado. «Tal vez los alcancemos». La idea de encontrarnos con otros supervivientes era tentadora, pero también aterradora. ¿Y si no eran amigables? ¿Y si estaban infectados?
¿Y si tenían recursos que nosotros necesitábamos? O viceversa. Decidimos seguir las huellas, pero con extrema precaución. Si encontrábamos a estas personas, sería en nuestros términos, cuando estuviéramos preparados y en una posición ventajosa. Seguimos el arroyo que el mensaje había mencionado, manteniendo distancia de las huellas, pero usándolas como guía general. El paisaje se volvía cada vez más hermoso y menos infectado con cada kilómetro. Árboles sanos, hierba verde, cielo azul sin esas nubes anaranjadas de esporas que habíamos llegado a asociar con el florecimiento. Era como regresar al mundo que recordábamos de antes, pero también era engañoso. Sabíamos que esta pureza era temporal, dependiente de la altitud y la temperatura. Si el florecimiento aprendía a adaptarse al frío, como había sugerido el infectado que había sido Martín en Valle Norte, incluso este refugio sería temporal. Por ahora, sin embargo, era un respiro. Una oportunidad de recordar cómo se sentía respirar aire limpio, beber agua fresca, caminar sobre tierra que no pulsaba con vida ajena. Era un recordatorio de lo que estábamos luchando por preservar y por qué el sacrificio de Martín había valido la pena. Al tercer día de seguir el arroyo, encontramos evidencia más reciente de los otros supervivientes. Los restos de una fogata aún tibia, cáscaras de nueces recién partidas y algo que me hizo detenerme en seco. Sangre en las rocas. No mucha, pero suficiente para indicar que alguien había resultado herido. Podría ser cualquier cosa, dijo Diego, tratando de sonar optimista. Una caída, un corte accidental. Pero todos sabíamos que en este mundo cualquier herida podía ser mortal. Sin antibióticos apropiados, sin atención médica, incluso un corte menor podía infectarse. Carmen se acercó a examinar la sangre más de cerca. «Es fresca», murmuró. «Muy fresca. De hoy, tal vez de hace unas horas». Eso significaba que estábamos muy cerca de alcanzar a quien fuera que estuviéramos siguiendo. La pregunta era si queríamos hacerlo. El señor Herrera sugirió que mantuviéramos la distancia, observando desde lejos antes de hacer contacto. «No sabemos nada sobre estas personas», razonó. «Podrían estar desesperadas, podrían ser peligrosas». Era una precaución sensata, pero una parte de mí anhelaba el contacto humano, la posibilidad de no estar solos en este viaje hacia lo desconocido. La decisión se tomó por nosotros menos de una hora después. Mientras seguíamos el sendero que bordeaba el arroyo, escuchamos voces, voces humanas reales, no los silbidos o gemidos de los infectados. Me acerqué cautelosamente usando los árboles como cobertura hasta que pude ver a un pequeño grupo descansando junto al agua. Eran 4 personas, un hombre de mediana edad, una mujer que parecía ser su esposa y 2 niños, una niña de tal vez 8 años y un niño que no podía tener más de 5. El hombre tenía el brazo izquierdo envuelto en vendas improvisadas manchadas de sangre. Era de ahí de donde había venido la sangre que habíamos encontrado. Estaban en una situación desesperada. Eso era obvio incluso desde la distancia. Sus ropas estaban harapientas, sus mochilas parecían casi vacías y todos mostraban signos de desnutrición extrema. Los niños se veían especialmente frágiles, acurrucados contra sus padres mientras la mujer intentaba limpiar la herida del hombre con agua del arroyo. Era una escena que me rompía el corazón porque podía ver nuestro propio futuro reflejado en ella. Regresé con nuestro grupo y les describí lo que había visto. «Tienen niños», dije, sabiendo que ese detalle cambiaría todo. Carmen inmediatamente quiso ir a ayudarlos. «Ese hombre necesita atención médica. Tenemos antibióticos, vendas». Los hermanos estuvieron de acuerdo. Solo los señores Herrera mostraron reservas. «Nuestros suministros son limitados», señaló el señor Herrera. «Si los compartimos, todos tendremos menos oportunidades de sobrevivir». Era una lógica brutal pero comprensible. En este nuevo mundo la compasión podía ser mortal. Pero mirando a Carmen abrazando a su bebé, sabiendo lo que habría significado para ella si otros supervivientes nos hubieran rechazado cuando necesitábamos ayuda, la decisión era inevitable. «Vamos a ayudarlos», dije finalmente, «pero con cuidado». Nos acercamos lentamente, con las manos visibles. Diego y yo iremos primero. El resto se queda atrás hasta que estemos seguros de que no hay peligro. Era un compromiso entre la compasión y la precaución, lo mejor que podíamos hacer en las circunstancias. Diego y yo nos acercamos al grupo extraño con las manos en alto, moviéndonos lentamente y haciendo ruido deliberadamente para no sorprenderlos. El hombre herido se puso de pie inmediatamente, colocándose entre nosotros y su familia, a pesar del dolor obvio que le causaba el movimiento. «No se acerquen más», gritó, su voz ronca pero determinada. «No tenemos nada que puedan querer». Era la reacción de personas que habían sido traicionadas antes, que habían aprendido a no confiar en extraños. «No queremos nada», respondí, deteniéndome a unos 10 metros de distancia. Vimos que estaba herido. «Tenemos suministros médicos». La mujer intercambió una mirada con su esposo y pude ver el conflicto en sus ojos. Necesitaban ayuda desesperadamente, pero la ayuda en este mundo a menudo venía con un precio. «¿Por qué?», preguntó ella finalmente. «¿Por qué nos ayudarían?».
Era una pregunta cargada de historia, de decepciones pasadas. Porque también tenemos niños, respondió Diego simplemente. Porque todos estamos tratando de sobrevivir. Era la respuesta correcta. Vi como algo en la postura del hombre se relajaba ligeramente. La introducción fue tensa pero gradual. Se llamaban Roberto y María, y sus hijos eran Ana y Pedito. Habían estado viajando durante 2 semanas desde una ciudad al sur que había sido completamente consumida por el florecimiento. Roberto se había herido el brazo 3 días atrás cuando se resbaló en las rocas mientras buscaba agua. La herida se había infectado y él estaba desarrollando fiebre. Sin tratamiento moriría en unos días, dejando a María sola con 2 niños pequeños en la montaña. Cuando Carmen apareció con su bebé, seguida por los demás miembros de nuestro grupo, la tensión disminuyó considerablemente. Era difícil ver a una madre con un bebé como una amenaza. Carmen inmediatamente se puso a trabajar limpiando la herida de Roberto con nuestros suministros médicos, mientras María preparaba algo de comida con nuestras escasas provisiones. Los niños, Ana y Pedito, observaban todo con esos ojos grandes y serios que desarrollan los niños que han visto demasiado. Lucas y Diego intentaron entretenerlos con juegos simples, tratando de traer algo de normalidad a la situación. Era hermoso y desgarrador al mismo tiempo ver cómo la humanidad persistía incluso en las circunstancias más desesperadas. Roberto nos contó su historia mientras Carmen vendaba su brazo con antibióticos y vendas frescas. Su ciudad había caído rápidamente, en cuestión de días. Era como si supieran exactamente qué hacer, dijo, su voz débil pero clara. Los infectados no vagaban sin rumbo, tenían objetivos específicos, la planta eléctrica, la estación de radio, los hospitales. Era coordinado, planeado. Sus palabras confirmaban lo que habíamos observado nosotros mismos. El florecimiento no era una simple plaga, era una invasión inteligente, estratégica. Logramos escapar durante la confusión inicial, continuó, pero vimos cómo tomaban a las personas. No los mataban inmediatamente, los llevaban a esas estructuras grandes y luego salían cambiados. María añadió con voz quebrada, mi hermana, la vimos 3 días después de que la tomaran. Todavía parecía humana, pero sus ojos no nos reconocían. Nos miró como si fuéramos comida. Era el testimonio más claro que habíamos escuchado sobre lo que le pasaba realmente a las personas que el florecimiento capturaba. No era solo muerte, era algo mucho peor. Decidimos viajar juntos. Éramos 12 personas ahora, lo que nos hacía más visibles, pero también más capaces de defendernos si era necesario. Roberto, una vez que recibió tratamiento médico apropiado, resultó ser un compañero valioso. Había sido ingeniero antes del florecimiento y tenía conocimientos útiles sobre navegación y construcción de refugios. María era maestra y mantenía a los niños calmados y ocupados durante las marchas largas. Los siguientes días de viaje fueron los mejores que habíamos tenido desde que dejamos la iglesia. Teníamos compañía, propósito compartido y la sensación de que no estábamos completamente solos contra el mundo. Los niños, especialmente, trajeron una alegría que no habíamos sentido en semanas. Ver a Ana ayudar a Carmen con el bebé o a Pedito recolectar leña con Lucas nos recordaba por qué valía la pena luchar por la supervivencia. No era solo mantenerse vivos, era preservar algo de humanidad, algo de esperanza para el futuro. Durante las noches, cuando nos reuníamos alrededor de pequeñas fogatas cuidadosamente ocultas, casi podíamos pretender que éramos solo una gran familia en una excursión de camping. Pero la realidad nunca estaba lejos. El 7º día de viajar con Roberto y su familia, encontramos evidencia inquietante de que no estábamos tan seguros como habíamos creído. Mientras explorábamos un pequeño valle que parecía ser un buen lugar para acampar, Diego encontró algo que nos heló la sangre. Huellas, pero no huellas humanas normales. Estas eran más grandes, con formas extrañas que sugerían dedos alargados o fusionados, y eran frescas de no más de un día. Están siguiendo el mismo camino que nosotros, observó Roberto, su rostro pálido mientras examinaba las marcas en el barro. ¿Nos están siguiendo específicamente o solo van en la misma dirección? Era una distinción importante. Si los infectados simplemente migraban hacia las montañas por la misma razón que nosotros, podríamos evitarlos con cuidado. Pero si nos estaban cazando activamente, estábamos en grave peligro. María reunió inmediatamente a los niños, manteniéndolos cerca mientras los adultos discutían nuestras opciones. Podemos cambiar de ruta, sugirió el señor Herrera. Ir más hacia el oeste, aunque eso añadiría días a nuestro viaje. O podríamos acelerar el paso, tratar de llegar a altitudes más altas antes de que nos alcanzaran. Ninguna opción era ideal. La decisión se tomó cuando Lucas, que había estado explorando más adelante, regresó corriendo. Hay algo más, jadeó, sin aliento por la prisa. A unos 2 kilómetros adelante. Tienen que verlo. Su expresión era una mezcla de asombro y terror. Todos lo seguimos, manteniendo a los niños en el centro del grupo,
hasta que llegamos a una cresta que nos daba vista del valle siguiente. Lo que vimos cambió todo. El valle entero estaba lleno de infectados, cientos de ellos, tal vez miles, moviéndose en formaciones organizadas hacia algo en el extremo norte del valle. Y en el centro de esta migración masiva se alzaba una estructura que desafiaba toda descripción. Una torre fúngica tan alta como un rascacielos, pulsando con luz anaranjada, con filamentos que se extendían como una red sobre todo el valle. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo, claramente el destino hacia el cual se dirigían todos estos infectados. «Es una colmena», susurró Roberto, verbalizando lo que todos estábamos pensando. «No es solo una migración, es una congregación. Se están reuniendo para algo. La pregunta era qué, y si podríamos evitarlo sin abandonar nuestra ruta hacia la seguridad de las altas montañas». Retrocedimos silenciosamente de la cresta, reuniéndonos en un pequeño bosquecillo para discutir nuestras opciones. La situación había cambiado dramáticamente. Ya no se trataba solo de llegar a las montañas, se trataba de evitar lo que parecía ser una reunión masiva de infectados. «Tenemos que regresar», dijo María abrazando a sus hijos. «Encontrar otra ruta aunque tome semanas». Pero Roberto negó con la cabeza. «No tenemos semanas de suministros, y quién sabe cuántas más de esas. Congregaciones, hay ahí afuera». Tenía razón. Estábamos atrapados entre la necesidad de avanzar y la imposibilidad de hacerlo por la ruta directa. Carmen sugirió que esperáramos, observáramos los patrones de movimiento, tratáramos de encontrar un momento cuando pudiéramos pasar sin ser detectados. Era arriesgado, pero tal vez nuestra única opción. Esa noche establecimos un campamento oculto y comenzamos a turnarnos para observar la actividad en el valle. Lo que vimos durante las siguientes horas cambió nuestra comprensión de lo que realmente enfrentábamos. Los infectados no se movían aleatoriamente. Trabajaban juntos, construían estructuras más pequeñas alrededor de la torre central y parecían comunicarse a través de patrones de luz que pulsaban entre ellos. Era una civilización alienígena, pero una civilización nonetheless. Al amanecer del 8º día, Roberto tomó una decisión que cambiaría el curso de todos nuestros destinos. «Voy a bajar al valle», anunció durante nuestro desayuno racionado, «solo para observar más de cerca, entender qué están haciendo». Todos protestamos inmediatamente. Era un suicidio. Pero Roberto tenía su mente hecha. «Soy el más expendible», dijo con una lógica brutal. «Mi herida aún no está completamente curada. Soy el más lento del grupo. Y si algo me pasa, María y los niños aún tendrán a todos ustedes». María lloró, suplicándole que no fuera. Pero Roberto ya se había puesto en modo militar, planeando su misión de reconocimiento. «Si no regreso en 6 horas», dijo, «continúan sin mí. Toman a mi familia y encuentran otra ruta». Nos entregó su mochila, manteniendo solo agua y un cuchillo. «Y si regreso con información útil, tal vez todos podamos pasar». Era una lógica desesperada, pero en nuestras circunstancias desesperadas tenía sentido. Observamos impotentes mientras Roberto desaparecía entre los árboles, dirigiéndose hacia el valle lleno de peligros que no podíamos comprender completamente. Las 6 horas que esperamos el regreso de Roberto fueron las más largas de mi vida. María permanecía inmóvil junto al borde de nuestro campamento oculto, mirando fijamente hacia la dirección donde su esposo había desaparecido. Ana y Pedito se mantenían cerca de su madre, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo la tensión que todos cargábamos. Carmen intentaba mantener a los niños distraídos con historias susurradas, mientras Diego y Lucas se turnaban usando los binoculares para observar el valle. Yo me quedé con el señor Herrera, quien había asumido el rol de cronometrador oficial, contando los minutos en su reloj viejo pero confiable. 5 horas y 30 minutos, anunció con voz ronca. Todos sabíamos lo que significaba cuando llegáramos a las 6 horas completas. Tendríamos que tomar la decisión más difícil de nuestras vidas: abandonar a Roberto y continuar con su familia, o arriesgar a todos esperando un poco más. A las 5 horas y 50 minutos, cuando ya habíamos empezado a recoger nuestras pertenencias preparándonos para partir, Lucas gritó desde su puesto de observación: «¡Lo veo! Roberto está regresando». Roberto subió la colina hacia nuestro campamento como un hombre que había visto el mismísimo infierno. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban y su respiración era entrecortada no solo por el esfuerzo físico, sino por algo más profundo. María corrió hacia él, abrazándolo mientras los niños se aferraban a sus piernas. «Pensé que te habíamos perdido», sollozó contra su pecho. Roberto la abrazó por un momento, pero luego se apartó suavemente. «Necesito contarles lo que vi», dijo, su voz apenas audible. «Todo lo que creíamos sobre ellos está mal». Nos reunimos en un círculo cerrado mientras Roberto bebía agua y trataba de encontrar las palabras para describir su experiencia. «No son solo infectados», comenzó finalmente. «Son más, mucho más». Hizo una pausa, pasándose las manos por el cabello. Pude acercarme porque no me vieron como una amenaza.
Es como si supieran que soy solo un humano, uno solo, inofensivo. Me ignoraron completamente. Sus siguientes palabras cambiarían para siempre nuestra comprensión de lo que enfrentábamos. Están construyendo algo enorme, y es hermoso y aterrador al mismo tiempo. Roberto describió una escena que desafiaba toda comprensión humana. Los infectados trabajaban en perfecta sincronización, sin necesidad de comunicación verbal. Algunos transportaban materiales que parecían ser parte orgánica, parte tecnología avanzada. Otros tejían estructuras que crecían mientras las construían, como si fueran plantas arquitectónicas. La torre central, continuó, no es solo una estructura, es como un cerebro. Pulsaba con patrones de luz, y todos los infectados respondían a esos pulsos. Cuando la luz cambiaba, todos cambiaban lo que estaban haciendo al mismo tiempo. Había visto infectados que reconoció, personas de su ciudad natal, incluyendo a su propia hermana. Ana, susurró María, sus ojos llenándose de lágrimas. ¿Viste a Ana? Roberto asintió tristemente. Está ahí, pero no es Ana ya, es parte de algo más grande. Cuando me miró, fue como si mirara a través de mí, como si yo fuera irrelevante. Era la confirmación de nuestros peores temores. Las personas que amábamos no habían muerto simplemente, habían sido absorbidas en algo que no podíamos comprender ni recuperar. Pero Roberto tenía más información que podría salvarnos. Hay un patrón en su trabajo, explicó, sacando un pequeño cuaderno donde había garabateado observaciones. Se concentran en la construcción durante las horas de más luz, cuando la torre central es más activa. Pero al atardecer, por aproximadamente 2 horas, la mayoría se retira a estructuras más pequeñas alrededor de la base de la torre. Es como si descansaran o recargaran energía. Sus ojos brillaron con posibilidad. Durante esas 2 horas, el camino del lado este del valle está prácticamente despejado. Podríamos pasar. Era una oportunidad, pero también un riesgo enorme. Si se equivocaba sobre el patrón, si los infectados detectaban nuestro paso, no tendríamos ninguna posibilidad de escape. ¿Cuántos viste que quedaran activos durante ese periodo?, preguntó Diego. Quizás una docena, respondió Roberto. Principalmente los que parecen ser coordinadores, los más transformados. Eran números manejables, si podíamos evitar ser detectados. Pero con niños pequeños, mantener silencio absoluto sería casi imposible. La discusión que siguió fue intensa y dolorosa. Algunos argumentaban que era demasiado arriesgado, que deberíamos buscar una ruta completamente diferente aunque tomara semanas. Otros insistían en que no teníamos semanas de suministros, que esta podía ser nuestra única oportunidad real de cruzar hacia la seguridad relativa de las altas montañas. Carmen propuso una alternativa que me heló la sangre. Tal vez algunos deberían quedarse atrás, los más vulnerables, los que harían más ruido. Estaba mirando directamente a los niños más pequeños cuando lo dijo. María se puso inmediatamente a la defensiva. No abandono a mis hijos, declaró firmemente. Si van, yo voy. Si se quedan, yo me quedo. El señor Herrera, sorprendentemente, apoyó la idea de Carmen. Es lógica brutal, dijo, pero es lógica. 5 adultos tienen más posibilidades de pasar desapercibidos que 12 personas, incluyendo niños. La tensión en nuestro pequeño grupo creció hasta ser casi insoportable. Estábamos discutiendo quién vivía y quién moría, quién merecía la oportunidad de escapar y quién debía quedarse atrás para enfrentar un destino terrible. Finalmente fue Ana quien resolvió la discusión. La niña de 8 años que había estado escuchando silenciosamente nuestra conversación, se puso de pie y habló con una madurez que me rompió el corazón. Puedo ser muy silenciosa, dijo con voz clara. Pedito también puede. Hemos estado practicando ser invisibles desde que empezó todo esto. Miró directamente a Carmen. No nos dejen atrás, por favor. Seremos buenos. Seremos silenciosos como ratones. Su súplica simple pero digna quebró todas nuestras defensas. Lucas comenzó a llorar abiertamente. María abrazó a su hija susurrando disculpas. Diego golpeó un árbol con frustración. Yo sentí una mezcla de vergüenza y determinación. Vamos todos, dije finalmente. O no va nadie. No abandonamos a los niños. No nos abandonamos unos a otros. Encontramos una manera de que funcione. O encontramos otra opción. Era una declaración emocional más que lógica, pero se sintió correcta. En este mundo donde la humanidad se desvanecía día a día, mantener nuestros principios morales era tal vez más importante que la supervivencia física. Pasamos el resto del día planificando meticulosamente nuestro paso por el valle. Roberto dibujó un mapa detallado de la ruta más segura, marcando obstáculos, puntos de cobertura y lugares donde podríamos ocultarnos si algo salía mal. Practicamos movernos en completo silencio, enseñando a los niños técnicas básicas de sigilo que Diego había aprendido en sus días como explorador. Carmen preparó sedantes suaves de hierbas que había estado recolectando en caso de que el bebé llorara en el momento equivocado.
Los señores Herrera revisaron todo nuestro equipo, eliminando cualquier cosa que pudiera hacer ruido o no fuera absolutamente esencial. Era como prepararse para una operación militar, excepto que nuestros soldados incluían a un bebé, 2 niños pequeños y una pareja de ancianos. Al atardecer, cuando vimos las luces del valle comenzar a cambiar según el patrón que Roberto había observado, sabíamos que era el momento. Una vez que comencemos, advirtió Roberto, no hay vuelta atrás. Si alguien hace ruido, si alguien se retrasa, seguimos adelante. No podemos arriesgar a todo el grupo por una persona. Era una regla cruel pero necesaria, y todos asentimos en entendimiento. Comenzamos nuestro descenso hacia el valle justamente cuando el sol tocaba el horizonte. Los colores del atardecer se mezclaban inquietantemente con el resplandor anaranjado de las estructuras fúngicas, creando un paisaje que parecía sacado de una pesadilla surrealista. Nos movíamos en fila india, con Roberto al frente y Diego cerrando la retaguardia, manteniendo a los niños en el centro del grupo donde estarían más protegidos. Cada paso era deliberado, calculado. Evitábamos las ramas que podrían crujir, las piedras que podrían rodar, cualquier movimiento que pudiera atraer atención. El silencio era tan completo que podía escuchar mi propio corazón latiendo y me preocupaba que fuera lo suficientemente fuerte como para delatarnos. Ana y Pedito se comportaron extraordinariamente bien, siguiendo exactamente las instrucciones de sus padres, moviéndose como pequeños fantasmas entre los árboles. Incluso el bebé de Carmen parecía entender la gravedad de la situación, durmiendo profundamente contra el pecho de su madre. A medida que nos acercábamos al borde del valle propiamente dicho, las estructuras fúngicas se volvían más densas y más extrañas. Algunas parecían ser viviendas o talleres, otras claramente tenían funciones que no podíamos comprender, y entre ellas ocasionalmente veíamos la silueta de un infectado que no había entrado en el periodo de descanso que Roberto había observado. Estos parecían ser los coordinadores, figuras más altas, más transformadas, con extensiones fúngicas que se movían como antenas sensoras. Cuando nos acercábamos a uno de estos centinelas, nos deteníamos completamente, esperando hasta que se moviera o se orientara en otra dirección antes de continuar. Era un proceso agonizantemente lento, pero funcionaba. Uno por uno superamos los obstáculos que Roberto había identificado. El arroyo que había que cruzar sin hacer ruido, la zona abierta donde estaríamos más expuestos, el bosquecillo denso donde podríamos perdernos fácilmente. Con cada pequeño éxito crecía una cautious esperanza en mi pecho. Tal vez realmente podríamos lograrlo. Estábamos a aproximadamente 3/4 del camino cuando todo se fue al infierno. Pedito, agotado por la tensión y el esfuerzo de mantener silencio absoluto durante más de una hora, tropezó con una raíz que no había visto en la creciente oscuridad. No fue su caída lo que nos delató, fue el pequeño grito de sorpresa y dolor que no pudo contener cuando su rodilla golpeó una piedra afilada. Era apenas un sonido, un pequeño gemido que en circunstancias normales habría pasado desapercibido, pero en el silencio antinatural del valle resonó como un disparo. Inmediatamente vimos cómo las estructuras más cercanas comenzaron a pulsar con más intensidad. Las luces anaranjadas cambiaron de patrón y desde múltiples direcciones escuchamos ese silbido melódico que ya conocíamos demasiado bien. Habíamos sido detectados. Roberto se giró hacia nosotros, su rostro una máscara de terror y determinación. «Corran», susurró con urgencia. «Corran hacia el norte, no se detengan, no miren atrás». Pero incluso mientras decía las palabras, sabíamos que correr sería inútil. Estábamos en territorio abierto, rodeados de infectados que conocían el terreno mejor que nosotros. Necesitábamos un milagro, o al menos una distracción. La distracción llegó de la fuente más inesperada. El señor Herrera, el miembro más anciano y más lento de nuestro grupo, de repente se separó de nosotros y comenzó a correr en dirección opuesta, gritando a todo pulmón: «Aquí, estoy aquí, vengan por mí». Su esposa gritó su nombre, tratando de seguirlo, pero Lucas la sujetó firmemente. «Es lo que él quiere», dijo Lucas, aunque las lágrimas corrían por su rostro. «Nos está dando una oportunidad». El señor Herrera corrió hacia la estructura más grande que pudo encontrar, haciendo todo el ruido posible, atrayendo la atención de todos los infectados en el área hacia él y lejos de nosotros. Era el mismo tipo de sacrificio que Martín había hecho, pero de alguna manera se sentía aún más heroico viniendo de un hombre mayor que habría tenido todas las excusas del mundo para no arriesgar su vida por el resto de nosotros. «Vámonos», dijo Roberto, aunque su voz se quebró en la palabra. «No podemos desperdiciar lo que nos está dando». Cargamos a la señora Herrera entre nosotros y corrimos hacia el norte, hacia la promesa de seguridad en las altas montañas, dejando atrás a otro héroe en nuestro camino hacia la supervivencia. Los gritos del señor Herrera se desvanecieron en la distancia mientras huíamos, pero el sonido se quedó grabado en mi mente para siempre. No eran gritos de dolor, sino de desafío.
Un último acto de humanidad contra algo que buscaba borrarnos de la existencia. Corrimos durante lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos, hasta que Roberto finalmente nos hizo señas para detenernos cerca de una formación rocosa que nos proporcionaba cobertura. Estábamos todos jadeando, exhaustos, traumatizados. La señora Herrera lloraba silenciosamente por su esposo, pero aún tenía la fuerza para seguir adelante. Los niños estaban asustados pero ilesos. Carmen amamantaba a su bebé, que había despertado durante la carrera, pero sorprendentemente no había llorado. ¿Están todos bien?, preguntó Roberto, haciendo un recuento rápido. Todos estábamos físicamente intactos, pero emocionalmente destrozados. Habíamos perdido a otro miembro de nuestra familia improvisada, otro pilar de fuerza y sabiduría. Pero habíamos cruzado el valle. Estábamos vivos. Y por primera vez en días, las montañas parecían estar al alcance de nuestras manos.